Hola, buenos días. Soy Juan Carlos Zambrano, profesor investigador de la Universidad Nacional Experimental del Táchira en el Laboratorio de Energías Alternas, eh, miembro de la organización Z y Z Ingenieros, una empresa consultora en el área de energía, con la cual hemos desarrollado algunos proyectos a nivel local, regional, y les estaremos hablando de la ruta del hidrógeno en Venezuela. Esta ruta del hidrógeno es una versión que nosotros hemos desarrollado bajo nuestro concepto en el Laboratorio de Energías Alternas, la cual no necesariamente va asociada a la solución que pueda dar el país como tal en cuanto a la ruta del hidrógeno, ya que es un tema que está en desarrollo en este momento. Y bueno, todo esto marcado dentro del primer simposio iberoamericano de hidrógeno que vamos a estar desarrollando durante todos estos días. En cuanto al temario, vamos a hablar de algunas generalidades acerca del hidrógeno y realidades venezolanas sobre la generación energética y sobre las necesidades. Luego vamos a hablar de las potencialidades de la generación de hidrógeno por medios alternativos y finalmente establecer un camino a seguir bajo nuestra óptica de lo que debería realizarse en Venezuela acerca de la ruta de hidrógeno verde. Bueno, hablando ya de generalidades, vamos a hablar de los posibles usos del hidrógeno en Venezuela. De esto, pues ya sabemos bastante porque el uso que se pueda dar al hidrógeno en Venezuela es muy parecido al que se da en los demás países de la región. Partimos de una electricidad generada de forma con fuentes renovables, tomando como fuente original la energía solar, la energía eólica, biomasa o hidro. En Venezuela hay potencialidad de al menos estas cuatro fuentes, una potencialidad bastante interesante dada por la situación geográfica de Venezuela, un país localizado cerca del Ecuador, eh, con bastante cerca del Mar Caribe, de hecho frente al Mar Caribe, hace que tengamos una zona costera con alta radiación, altos vientos. Tenemos un país muy verde, por lo cual tenemos potencialidad en cuanto a biomasa. Hay mucho desecho forestal que se utiliza y que no está contabilizado en la matriz energética venezolana. Y en cuanto a la energía hidroeléctrica, bueno, Venezuela exhibe bastante potencial en este sentido. En cuanto a la hidroeléctrica, digamos, a gran nivel, tenemos plantas hidroeléctricas asociadas al desarrollo del río Caroní. Es un río cuyas características hacen que la explotación hidroeléctrica sea bastante importante porque es un río que no tiene sedimentos y las características orográficas de la zona donde se encuentra ubicado ha hecho que tenga diferentes plantas hidroeléctricas colocadas allí, destacando el complejo hidroeléctrico Raúl Leoni, el cual es uno de los grandes centros hidroeléctricos del mundo. Luego, en cuanto a la energía mini hidro, pues podemos ver que en todo el país hay cuencas hidrográficas que pueden ser utilizadas para generación local de electricidad sin causar un mayor impacto medioambiental. Entonces, bueno, pues ahí tenemos la posibilidad de crear una energía de forma renovable. Luego, pues en el camino que nosotros vemos está la generación de hidrógeno a través del uso de electrolizadores de alta eficiencia para tener ese hidrógeno y poderlo llevar o utilizar en las diferentes aplicaciones y que ya también conocemos muy bien y que en el país también se siguen presentando. Es importante para la creación de energía eléctrica. En primera mano lo vemos en sectores aislados, en sectores remotos, donde a lo mejor la calidad eléctrica no es la que se pretende, pero posteriormente pudiera incluirse para la creación de electricidad a nivel, digamos, a nivel local, en pequeñas comunidades, y luego ir escalando para producir para grandes comunidades. En cuanto a calentamiento, es una solución doméstica, comercial, industrial, porque pudiera ir desde, bueno, la sustitución de parcial o del gas natural
para estos procesos que se dan, repito, en todos los sectores productivos. Luego, en cuanto a transporte público y particular, tenemos, Venezuela no cuenta con una red de trenes para la distribución de carga y mercancía. Entonces todo se realiza a través de camiones por las carreteras venezolanas y sería bastante importante considerar el uso de hidrógeno en la movilización de la mercancía. Luego tenemos el transporte público, que también es importante, incluso mucho más en las grandes ciudades. Eh, Tenemos altos niveles de contaminación, altos niveles de consumo de combustible, e incluso ya vamos a ver más adelante derivados del parque automotor un poco de vieja data. Entonces tenemos unas emisiones bastante fuertes y un uso ineficiente del combustible. Ese sería también uno de los aspectos importantes a considerar, así como el transporte particular. En el transporte particular, el parque automotor, también lo decía, es un poco viejo, entonces pues el uso del combustible es ineficiente, no ha habido la evolución de los vehículos eléctricos o vehículos híbridos, como también ha ocurrido en la región, y entonces pues es uno de los puntos importantes que pueden considerarse en este sentido. Luego, de la industria, bueno, en la industria hay infinidad de aplicaciones en la creación de nuevos combustibles, combustibles alternativos, en la creación de fertilizantes, que de paso Venezuela tiene un sector agroalimentario bastante importante y bueno, esos fertilizantes producidos a partir de hidrógeno verde sería una de las metas bastante relevantes en este sentido. En la industria siderúrgica, las necesidades de hidrógeno, en la misma industria petrolera. Entonces, bueno, como podemos ver, tenemos los recursos, existe la tecnología y tenemos las necesidades. Por tanto, pues es bastante atractivo pensar en la producción de hidrógeno verde en el país. Luego, bueno, pues, ¿por qué nosotros pensamos en hidrógeno verde? Hablo nosotros como humanidad. Bueno, porque es que tenemos un tema con los gases de efecto invernadero y Venezuela no escapa a esto. Entonces, y de hecho, tenemos cierta responsabilidad. Si comparamos en América Latina, Venezuela se encuentra en los países que tienen mayor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Y esto, pues, ya he comentado algo de esto, tiene diferentes factores. Uno de ellos es que el uso energético no es muy racional, dado que los costos de energía son muy bajos, dado por los subsidios que se tienen en cuanto a la generación y que poco a poco han ido disminuyendo, pero eso hace que no haya una conciencia verdadera acerca del uso de la energía, acerca de la eficiencia de los procesos, de los equipos, incluso de los sectores. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen del sector transporte. El parque automotor, ya lo mencionaba, es un poco viejo, entonces el uso ineficiente de combustibles, aparte de ya pues los vehículos con ciertas emisiones, estamos logrando o estamos haciendo que se emita mayor cantidad de gases de efecto invernadero comparado a la región. Esto, pues, Venezuela, así como produce, también tiene sus propias consecuencias. El cambio climático ha pasado factura en el país, ha dejado pérdidas materiales y humanas. Casualmente este año han habido bastantes incidentes debido a altas precipitaciones, pero hay otros años en los que hemos tenido unas sequías excesivas. Entonces, bueno, ambos parámetros nos generan problemas en este sentido y bueno, pues la conciencia mundial va a atenuar el cambio climático y Venezuela, pues, que ha contribuido en esto. Ahora, hablemos de las realidades venezolanas, porque ya les mencionaba que la matriz energética venezolana es bastante curiosa. O sea, tenemos bastantes potencialidades, tanto en energías tradicionales como en energías renovables, y vamos a hablar de eso en ese momento. Venezuela es un país, se ha caracterizado por ser un país petrolero. Es el país que tiene la mayor cantidad de reservas probadas de petróleo. Para el año 2020 se superaba holgadamente a las reservas petroleras de Arabia Saudita y bueno, de ahí en adelante a los demás países. Esto
eh, esto ha sido un beneficio y un beneficio que eventualmente ha generado también problemas en el país porque la economía está basada hacia el petróleo. En todo caso, una cosa es tener petróleo, otra cosa es que sea rentable extraerlo y bueno, Venezuela en cuanto a reservas recuperables de petróleo, es decir, ese petróleo que económicamente es atractivo extraerlo, Venezuela retrocedió al puesto número 13 en los países con mayores reservas recuperables, ¿ok? Porque bueno, hay muchos crudos extra pesados, hay pozos que no pueden explorarse bajo métodos tradicionales, entonces tendría sentido explorarlos ante una alza en el precio del petróleo, lo cual, bueno, en este momento por tema de guerra a Ucrania se puede estar presentando, pero no es una tendencia a largo plazo. En cuanto a la matriz energética, pues bueno, Venezuela, país petrolero, no es de extrañar que gran proporción de la energía provenga de allí. Tenemos entre petróleo y gas bastante, casi tres cuartas partes de la torta se la llevan petróleo y sus derivados. Y la hidroelectricidad, que esto en este caso es a nivel masivo, eh, con las grandes centrales hidroeléctricas estamos ocupando prácticamente el 30%. Entonces, esa es la matriz venezolana, como ven, por ningún lado aparecen las energías renovables, aunque más adelante les comento, ha habido un crecimiento más o menos importante de ese sector, como les digo, en una lámina posterior se los presento, y todo esto de la que ha conllevado algunos problemas que incluso pues los quiero describir y no decir cuál es la causa porque pudiera comprometer intenciones, pero tenemos una crisis energética en Venezuela, hay una crisis en el sistema eléctrico. Tenemos ya años que en el interior del país hay cortes eléctricos recurrentes por diferentes causas, pero la razón verdadera es que el sistema eléctrico no está funcionando bien. Hubo problemas en la explotación petrolera y entonces eso conllevó también eventualmente a escasez temporal en el suministro de combustibles. Entonces, bueno, pues es un panorama que aunque en este momento se ve mal, pues un panorama muy bueno para la producción de hidrógeno verde, por ejemplo. Eso también, y miren que no estamos muy alejados, Venezuela vuelve a explorar la energía solar para dar estabilidad al sistema eléctrico nacional. Es esto desde el punto de vista gubernamental, pero también desde el punto de vista privado han existido bastantes iniciativas. De hecho, los últimos 2, 3 años, años de recesión económica en el país, sumado a la pandemia, el crecimiento en la energía solar fotovoltaica ha sido bastante significativo, muy significativo. Hay muchas empresas brindando este tipo de soluciones. La mayoría de las empresas, oficinas comerciales ya tienen mecanismos alternos de generación de energía, no necesariamente por combustibles fósiles, sino ya se observan muchas industrias, muchas casas de sector de clase media, media alta, con paneles fotovoltaicos para, para poder evitar aquellos apagones que les mencionaba hace un rato. Entonces, miren lo curioso, porque en el resto de la región el crecimiento de la energía renovable ha venido por una conciencia energética, ha venido por altos costos de energía, y en Venezuela ha ingresado es por carencia del servicio eléctrico. Y entonces han habido muchas iniciativas, de hecho, considero en este momento que no aparece en la matriz energética la energía fotovoltaica simplemente porque nadie la ha contabilizado, pero hay bastante evolución de esta energía en el país. Entonces, bueno, la industria privada, la parte privada lo ha hecho. Y bueno, esto a consecuencia que en Venezuela existe un potencial solar bastante interesante. Es el segundo potencial en la región después del desierto de Atacama. Hay muchos estudios que se han realizado, entre ellos, bueno, por aquí está una estimación del potencial de energía solar en Venezuela, realizado por el compañero amigo Fausto Pozo, que por allí debe estar. Entonces, bueno, esto habla que tenemos una altísima incidencia solar y es bastante aprovechable. En cuanto a la parte de legislación, que era lo que les decía,
En Venezuela, pues en este momento, miren una noticia del 8 de julio, se está evaluando incluir el hidrógeno verde en una ley de energías renovables y alternativas. Es decir, que la ruta del hidrógeno como tal, pues está un poco más lejos de lo que puede estar en otras regiones. Pero bueno, al menos se está pensando en esto. Repito, un país netamente petrolero, no estamos tomando tanta conciencia de lo que corresponde las nuevas tendencias en energía. Importante también, Venezuela apoyará en el COP27 con fondos para mitigar efectos del cambio climático y proteger el Amazonas. Un poco las intenciones internacionales del país asociados a esto, que bueno, está muy clara los lineamientos en el COP27 y muchos de ellos están asociados al tema de buscar fuentes renovables o incluso descarbonizar la generación eléctrica. En cuanto a potencialidades, bueno, pues nuevamente el profesor Fausto Pozo ha contribuido en varias investigaciones. Hablo de él porque recurrentemente yo aquí solo coloco dos de muchas que ha tratado de manejar en cuanto a la posibilidad de producir hidrógeno verde en Venezuela. Entonces, bueno, por allí tenemos la primera, una investigación ya de unos cuantos años, el desarrollo en Venezuela de un sistema energético basado en hidrógeno, en el cual en 4 entregas exploraron diferentes posibilidades, diferentes panoramas para el desarrollo de un sistema energético. Luego hay por lo menos otra investigación de alguien que propone que los gases que se ventean y se queman libremente en el sector petrolero en el oriente del país sean utilizados para reconvertirlo y generar combustibles secundarios junto con en el hidrógeno. Una investigación que realicé junto al profesor Fausto Pozo, la estimación de la producción de hidrógeno electrolítico de energías renovables, de la cual coloco aquí uno de los resultados interesantes. Vemos que la potencialidad es bastante alta. De hecho, la energía solar, como lo mencionaba anteriormente, es bastante relevante. Tenemos este estudio de potencialidad es general, pero puede ser un poco puntualizado para tomar en cuenta nuevas áreas, pero sabemos que por la ubicación geográfica de Venezuela tenemos esa potencialidad. Ahora, hablemos de la ruta del hidrógeno. Los de ¿Dónde podemos nosotros utilizar? Bueno, ya lo hemos hablado, en transporte, fertilizantes, energía, refinería siderúrgica, etcétera. ¿Qué es importante hacer? Necesitamos cuantificar y clasificar lo que se necesita. Cuánta energía es requerida y cómo la podemos clasificar por tipo, si la queremos en forma de electricidad, si lo queremos en forma de hidrógeno, en forma líquida, en forma gaseosa. Eso es importante tenerlo y es relevante porque para nosotros producir necesitamos saber qué nos hace falta. Luego, es importante que el hidrógeno verde sea rentable y para rentabilizarlo necesitamos implantar ventajas económicas frente a la energía proveniente de fuentes fósiles, implantar centrales de producción en sectores primarios, favorecer fiscalmente las iniciativas privadas de reconversión tecnológica. Esto es fundamental porque no todo puede quedar en manos del Estado, sino le doy la posibilidad a los privados para que puedan establecerse y hacer negocio de esto. Y hacer el uso de recursos no aprovechables para producir hidrógeno de bajo costo. Estamos hablando de emisiones de agua no turbinables, generación solar en momentos donde nadie lo está requiriendo, pues utilizar esa energía para producir hidrógeno. Entonces, bueno, esas son estrategias que pueden darse para que el hidrógeno verde sea rentable. En cuanto a otras estrategias, sería establecer metas a mediano y largo plazo para poder medir y poder empujar estas acciones. Lo primero sería la reconversión total de vehículos para 2050, es decir, pensar que para una fecha como el 2050, que es la que se está colocando a nivel mundial, salgamos de los vehículos por combustión interna y pasemos a vehículos, bien sea eléctricos o con celda de combustible, hacer metas medibles a corto plazo, mediano plazo, de sustituir la matriz energética de origen fósil para energías renovables asociadas al manejo del hidrógeno. Hay que establecer un piso legal para que se dé soporte a las actividades
asociadas a la generación de hidrógeno verde, en la parte educativa, en la parte fiscal, en cuanto a aranceles, en la parte portuaria, para que puedan ingresar nuevas tecnologías y no tengan que ni perder tiempo ni perder recursos durante este trámite. En cuanto al punto de vista técnico, saber cómo se debe manejar, cuáles son las características de las instalaciones asociadas al manejo de hidrógeno, tener normativas asociadas a seguridad para que en una etapa temprana no ocurran accidentes y luego pues la tecnología pueda tener una mala visión. Eh, Luego, favorecer las iniciativas privadas, ya lo mencionaba hace rato como algo general, pero ahora lo vuelvo a decir como algo particular. En cuanto al sector privado, hay que incentivarlo fiscalmente para que puedan introducirse al negocio del hidrógeno, promover créditos y hacerlos partícipes de la estructura comercial, desde la generación, transformación, comercialización y el uso o mercadeo de elementos terminales como son electrolizadores, elementos de generación de energía renovable y todo esto. Importante que ya también se mencionaba, desarrollo de centros de investigación y desarrollo, así como todos los aspectos relacionados en la economía del hidrógeno. Es importante que la tecnología pase a ser propia y debemos de ser importadores de máquinas y pasemos a desarrollar tecnología. Y como tal, debe venir una promoción en crear edificaciones residenciales, comerciales, industriales, orientadas a la producción y uso de hidrógeno verde. En cuanto a esto, la administración de energía, en cuanto a la ruta de implantación del hidrógeno verde, la administración de energía es vital. Por tanto, ¿por qué? Bueno, porque es que la administración de energía es aquella rama que incluye los tres ámbitos importantes que nosotros estamos considerando. Una generación eficiente de energía, un uso eficiente de la energía y un uso racional de la energía. Y son parámetros totalmente diferentes. La generación eficiente está asociada a la tecnología de generación. El uso eficiente está asociado a las tecnologías de uso, que los equipos sean de verdad de alta eficiencia. Y en cuanto al uso racional, es que tenemos que promover en la comunidad que el uso sea consciente, que usemos solo la energía que sea necesaria. Finalmente, puedo decirles que en nuestra opinión Venezuela es un país que tiene muy buen panorama para la producción de hidrógeno verde. Tenemos las potencialidades, hay las necesidades y lo que hace falta es pues, transitar este camino para poder ir sorteando estos problemas ambientales que tenemos y que con el tiempo pues hará que tengamos un mejor planeta. Por mi parte, muchas gracias por su atención y quedo pendiente a sus inquietudes.